Germán, quisiera que hoy hablaras del cuento, su importancia, sentido, porque te he visto leyendo muy atento los de Paro Bazán. ¿En qué se diferencia de la novela? Muy bien. Bueno, déjame primero que hable un poco del cuento y luego hablo de eso de la novela. Muy bien. Para mí, una de las ideas más importantes de lo que es un cuento y de cómo se debe escribir un cuento, lo encontré en un prefacio a una antología de sus propios cuentos de Ernest Hemingway, Muy el bien. escritor norteamericano. Sí, sí. Estaba en 1959 en Málaga visitando a sus amigos Bill y Annie Davis, y estaba allí, entre otras cosas, para asistir a un duelo taurino entre Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, que era muy amigo, por cierto, de Hemingway. Y en ese arte del cuento dice algo que a mí se me ha quedado siempre, desde que lo leí por primera vez en los años 80, se me ha quedado grabado. Y era que para escribir un buen cuento, lo importante es no decir lo que sabes, porque entonces será un buen cuento. Pero si escribes un cuento y te salvas algo que no sabes, el cuento será malo. Anda, Es un poco como en tus pinturas, anda. porque tú sabes muy bien todo el contorno de la figura, pero en tu acuarela no aparece ese contorno, No. pero tú lo conoces. Eso es lo que dice Hemingway. Es un poco el impresionismo, es un poco Wagner, en fin. A mí esto me ha parecido siempre lo más importante del cuento. Qué buena idea del impresionismo, sí, efectivamente, claro. Y siempre se habla de que si los cuentos fantásticos, bueno, esto es, creo yo, la base esencial del arte del cuento, ¿no? Y me decías, claro, los cuentos son hoy en día una manera estupenda de pasar el rato. El cuento, ¿qué te diría yo? Es una manera, por ejemplo, muy fácil de conocer otras culturas, de tener una lectura corta en el tiempo, pero intensa, etc. El cuento está en el presente, muy dentro de nuestras posibilidades. Decías de la Pardo Bazán, sí, estaba leyendo sus cuentos y siempre recuerdo uno que he enseñado 1000 veces, que se llama Las Medias Rojas, que es precisamente uno de los cuentos más impresionantes de la literatura española, donde un padre pega a una chica y la deja tuerta para que no pueda irse a América del Sur de inmigrante y abrirse un porvenir, y que porque tuerta ya no puede ir y se quede cuidándole. Es el cuento más tremendo del egoísmo humano, ¿no? Qué Tremendo. brutal, sí. Bueno, lo mismo, entonces ahí tienes una vista de el mundo rural gallego, etcétera, su problemática, lo que decía antes, ¿no? De que te enseña un trozo de ese mundo. Si te vas, por ejemplo, a un cuento que creo que es uno de los grandes cuentos, si no el mejor de la literatura en lengua española, es de Juan Rulfo, No oyes ladrar los perros, ¿no? Que es una de esas maravillas universales, brevísimo, que aparece en No oyes ladrar, El llano en llamas, su libro. Claro. Entonces, allí hay un chico que está herido y su padre que le lleva a cuestas a Tonalla a que lo cuide el médico. Y el chico va subido aquí y le tapa al padre los oídos, ¿no? Y el padre no para de decirle, no oyes ladrar los perros, porque él no lo oye, lo ha tapado.
le dije al chico, hasta que, claro, sabemos que finalmente Ignacio está muerto y no podía oírlos. Son 4 o 5 páginas que te llenan de un sentimiento humano especial, ¿no? Bueno, eso es. Luego, claro, tenéis otros, bueno, en México, Arreola, hay cuentistas maravillosos, ¿no? En Argentina, bueno, Argentina, claro, es Borges. Claro. El padre del cuento moderno. ¿Quién nos recuerda las ruinas circulares, ¿no? Ese que no pasa nada, ¿no? Y al final resulta que todo en el mundo no pasa y crees que el otro está allí, pero resulta que te das cuenta que no está, etc. O el sur, que es precisamente también el último, creo que de ficciones del 49, que es precisamente sobre el gauchismo, ¿no? Sobre el hombre del sur y tal. Bueno, extraordinario, ¿no? También ahí tienes una esencia de lo que es la Argentina, la cultura argentina. O sea que a mí me parece que el arte del cuento, como te decía antes, es un poco como el arte impresionista, según dice Hemingway, que hay algo que no te dicen, pero que el que lo escribe lo tiene que saber. Y está allí, sí. Y está allí. Sujeto, y eso es lo sí. que sube y te da esa fuerza, ¿no? Es que pide la cooperación del lector. Claro. Y entonces tú, claro, tienes eso. Y tenemos la suerte, ¿no? En lengua castellana de tener, bueno, Borges, Cortázar, Carpentier, Arreola, en fin, los que quieran, Quiroga, Horacio Quiroga, tantísimos, ¿no? Baldomero Lillo, en Chile, tantísimos. En fin, bueno. Pues eso es lo que te quería decir. sí, ¿y la diferencia con la novela? La diferencia con la novela, claro está, la novela ya es un ciclo narrativo largo, ¿no? Que exige otras cosas, exige una verdadera vertebración, una forma, es como si pusieras en marcha un tren, ¿no? En el que todo tiene que estar vertebrado para que todos los vagones sigan a la máquina central, que es el tema, ¿no? Mientras que en el caso del cuento, pues es simplemente un pequeño trenecito y a veces más bien pensar en un pequeño barquito que va frente a un gran crucero, que es la novela, ¿no? ¿Tú crees en eso de que al principio de una novela ya tienen que estar todos los elementos que luego se desarrollan y vuelven al final a cerrar? No, lo que pasa es que la novela tiene que empezar con un momento muy granado, en el que ya haya mucho de lo que luego se va a ir fructificando. Al principio hay las semillas que luego fructifican en los diferentes capítulos, ¿no? Pero no creo en eso. Además, novelas hay tantas como estrellas en el firmamento. Efectivamente, sí. No se pueden comparar las de ahora con las del siglo XIX, por ejemplo. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Germán.